6 reacciones importantes. No es un ciclo porque no comienza e inicia en el mismo punto, simplemente es un proceso metabólico. Comienza con el aminoácido glicina que se va a unir. Ya habíamos visto que cuando hablábamos del ciclo de Krebs, que la succinilcoenzima A intervenía en la síntesis del grupo hemo. Entonces, justamente se va a unir la glicina, el aminoácido glicina, a la succinilcoenzima A. Y por acción de una enzima que se llama ala-sintasa, el nombre de la enzima es ácido aminolebulínico sintasa, se va a formar la primera molécula que recibe el nombre de ácido aminolebulínico. Entonces aquí tenemos el nombre para que ustedes puedan anotarlo. Se llama ácido aminolebulínico. Y la enzima, fácil de recordar, es una sintasa. Quiere decir que está sintetizando a este ácido aminolebulínico. Una vez que se ha formado el ácido aminolebulínico dentro de la mitocondria, este ácido sale a la matriz, al citoplasma, y este ácido aminolebulínico, dos de estos ácidos aminolebulínicos, en presencia de zinc y por acción del ácido aminolebulínico deshidratasa, nos van a formar la primera estructura cíclica que me van a formar el porfobilinógeno. Y este porfobilinógeno, 4 de estos porfobilinógenos recién nos van a formar la primera estructura cíclica. Entonces, aquí ya vamos a tener el tetrapirrol. Ahora, este porfobilinógeno, de manera sin participación de enzimas, de manera espontánea, va a poder convertirse en uroporfobilinógeno 1. El mismo se va a oxidar a uroporfirina 1 y a coproporfirinógeno 1. Estas dos moléculas son moléculas de desecho directamente. No sirven absolutamente para nada. En cambio, cuando este porfobilinógeno es atacado por una enzima que se llama uroporfirinógeno 3 cosintetasa, se va a convertir en uroporfirinógeno 3. Y a partir de este momento vamos a tener ya la secuencia de las reacciones. No vamos a entrar en detalle de cuáles son las siguientes enzimas, porque hay varias enzimas, y se va a producir un proceso de descarboxilación. No nos olvidemos que hemos comenzado con un aminoácido, lo que significa que tiene un grupo carboxilo. Entonces se va a producir una primera descarboxilación y el uroporfirinógeno 3 se va al perder un grupo carboxilo, se convierte en coproporfirinógeno 3. Este coproporfirinógeno 3 ingresa nuevamente a la mitocondria y se va a producir una segunda descarboxilación y se va a convertir en protoporfirinógeno 3. Pero como aquí hay una serie de reacciones químicas, entonces cambia su nombre y se convierte en protoporfirinógeno 9. Finalmente, el protoporfirinógeno 9 se oxida y se convierte en la protoporfirina 9. Prácticamente ya tenemos completa la estructura básica de este grupo hemo. Para que se convierta en hemo, lo único que le queda es, por acción de la ferroquelatasa,
unirse al hierro y formar el grupo E. Entonces aquí podemos ver que la ferroquelatasa va a cumplir justamente esta función de formar, de quelar, de atrapar al hierro. Entonces, de esta forma ya tenemos la estructura del grupo E. Este grupo hemo se sintetiza en la matriz mitocondrial, puede salir o va a salir a el citoplasma celular, y una vez en el citoplasma se va a unir a la proteína globina y finalmente tenemos la hemoglobina. No sé si está comprendido, por favor. Sí, doctor. Sí, doctora. Entonces, como ustedes pueden ver, muchas gracias por responder. Es una serie de reacciones químicas, son 6 reacciones químicas. La primera es mitocondrial, 1, 2, 3 son citoplasmáticas, citosólicas, y nuevamente tenemos 1 y 2 mitocondriales. Ya tenemos formada la hemoglobina, ya tendríamos, en el caso de que este proceso se desarrollase en el músculo esquelético, por ejemplo, tendríamos formada la mioglobina. Y si se produciera en el hígado, pues lo que vamos a tener formados son los citocromos. Independientemente de dónde se forme, vamos a tener ya la estructura del grupo E. Muy bien. Alteraciones en la síntesis del grupo E. Antes vamos a hablar, me estoy olvidando, cuando no existe hierro, este grupo, esta protoporfirina, no se va a quedar sola, no se va a quedar libre, sino que cuando no existe hierro, entonces esta protoporfirina se va a unir al zinc, que también se encuentra en el interior de las mitocondrias de manera fisiológica. Entonces, en este caso, no se va a formar, por supuesto, hemoglobina. Se va a formar o no se va a formar el grupo hemo, ¿sí? Lo que se va a formar es la zinc protoporfirina. Esta zinc protoporfirina puede unirse a la globina y va a tratar de formarnos hemoglobina. Pero esta hemoglobina que se ha sintetizado con zinc en lugar de hierro, no va a ser capaz de captar oxígeno. ¿Por qué? Porque el zinc no tiene la misma capacidad de unirse al oxígeno. Entonces, cuando existe una anemia por deficiencia de hierro, la cuantificación de la zinc protoporfirina puede convertirse en un marcador clínico muy útil, lo que nos estaría confirmando que existe una anemia ferropénica, una anemia por deficiencia de hierro. Muy bien. Esto, por si acaso, es fisiológico. ¿Por qué? Porque también hay zinc dentro de la mitocondria, dentro de la matriz mitocondrial. Muy bien. Ahora sí vamos a ver lo que corresponde a las alteraciones. La alteración en la síntesis del grupo hemo refiere o tiene el nombre de porfirias. ¿Qué son entonces las porfirias? Las porfirias son enfermedades metabólicas, genéticas raras, son defectos hereditarios causados por deficiencia enzimática en la vía de la síntesis del grupo E.
Aquí tenemos ocasionalmente adquiridas, también vamos a hablar de las porfirias adquiridas o secundarias, pero primero vamos a hablar de estas porfirias hereditarias. Como decía, poco frecuentes y debido a mutaciones en los genes que sintetizan las enzimas que están presentes en la síntesis del grupo E. La patología se va a caracterizar entonces por un acúmulo de moléculas precursoras y la excreción de las porfirias o sus precursores. Esta porfiria o esta patología recibe el nombre de porfiria debido al color púrpura que va a ser causado, aquí dice pausado, por favor corrijan, es causado, ha habido un error de dedo, por la porfiria pigmentada que se elimina a través de la orina. Entonces estas porfirias tienen un color púrpura y de ahí se llama porfiria. ¿Cómo se clasifican? Podemos tener de acuerdo a el tipo de porfiria, esta puede ser hepática o puede ser eritropoyética. Lógicamente, si hablamos de porfirias hepáticas, la localización del error va a ser en el hígado. Y si son eritropoyéticas, la localización del error congénito va a ser a nivel de la médula ósea. Estas también pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Y aquí tenemos justamente las alteraciones. Tenemos como son 6 reacciones químicas, entonces podemos tener 6 porfirias. Si bien esta es una imagen muy ilustrativa, tenemos aquí un cuadrito resumen que justamente va a hablar de estas porfirias. Entonces, ¿cuáles son las porfirias? Aquí tenemos la enzima que va a ser afectada, el tipo, clase o número de alteraciones y los signos o síntomas más importantes. Entonces, ¿cuál es la enzima que está afectada? La ácido aminolebulínico sintasa, lo que significa que está actuando a nivel de la primera reacción metabólica, la de la síntesis del ácido aminolebulínico. Obviamente, esta es una porfiria eritropoyética y que nos va a dar anemia. Si tenemos una alteración en la segunda enzima, que es la ácido aminolebulínico deshidratasa, entonces vamos a tener una porfiria hepática, caracterizada por dolor abdominal y síntomas neuropsiquiátricos. Aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a indicar por qué estas porfirias van a provocar dolor abdominal. Porque como ustedes pueden ver, aquí hay dolor abdominal, dolor abdominal, dolor abdominal, dolor abdominal. La mayoría de las porfirias refieren dolor abdominal y otras fotosensibilidad, 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 aquí también, aquí también. Entonces, ¿por qué hay dolor abdominal en las porfirias? Este dolor abdominal no es debido a inflamación estructural, no hay daño orgánico evidente. Entonces, ¿por qué hay dolor? Es un trastorno neurovisceral funcional. ¿Qué es lo que va a provocar este trastorno neurovisceral funcional? El acúmulo de los metabolitos que son neurotóxicos. Entonces, no hay inflamación visible,
pero el paciente va a presentar síntomas de abdomen agudo quirúrgico y en algunas de las situaciones pues se ha producido la cirugía y no se han encontrado con nada patológico. El, el hígado estaba perfecto, el páncreas estaba perfecto, el vaso, el apéndice, todo estaba perfecto. Entonces no hay una inflamación visible, pero sí síntomas de abdomen agudo. ¿Y por qué se produce entonces este dolor abdominal? Es una neuropatía visceral que va a afectar a la vaina de mielina y a la conducción nerviosa a nivel de las fibras viscerales, lo que va a contribuir al dolor tipo neuritis abdominal. Entonces es muy importante tomar eh, estas características de lo que sucede en las porfirias. Obviamente, el diagnóstico para cualquier tipo de abdomen agudo se produce a través de pruebas por imagen. Entonces, no va a haber alteración en estas pruebas por imagen, cosa que sí sucedería si tenemos, no sé, una lesión hepática obstructiva. Entonces en las pruebas por imagen se va a ver este tipo de lesiones. La literatura indica que tiene una intensidad muy severa, no es un dolor localizado como sucedería en un proceso inflamatorio. Eh, la duración puede variar de horas hasta varios días. No se alivia con analgésicos o con cambios en la posición y al examen físico no hay ninguna revelación. No hay dolor como consecuencia, por ejemplo, de la palpación. Entonces, ¿por qué? Ya lo habíamos dicho, porque el paciente va a tener una neuritis abdominal. Muy bien. ¿Y a qué se debe la fotosensibilidad? La fotosensibilidad en estas patologías llamadas porfirias se debe al acúmulo anormal de las porfirias a nivel de la piel o de los tejidos. Estas porfirias son moléculas fotosensibles. Entonces, cuando son expuestas a la luz solar, estas se van a activar produciendo la formación de radicales libres. Y estos radicales libres van a dañar las células de la piel, desencadenando una respuesta inflamatoria. Entonces el paciente va a sentir como consecuencia del choque de los rayos ultravioletas del sol, va a sentir como si la piel se estuviese quemando, pero no hay la formación de las ampollas típicas cuando nosotros estamos expuestos por, por bastante tiempo a la luz solar. Entonces, estos son los dos signos característicos de estas porfirias. ¿Cuáles son los nombres de las porfirias? Aquí los tenemos. Entonces se va a producir una porfiria intermitente aguda, se va a producir una porfiria eritropoyética congénita, una porfiria cutánea tardía, una coproporfiria hereditaria, una porfiria variegata y finalmente una porfiria eritropoyética. Entonces estos son los 6 tipos de porfirias que se van a producir o que se pueden producir como consecuencia en la alteración en el metabolismo del grupo E. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Obviamente vamos a estas porfirias son como consecuencia, por ejemplo, de algunas moléculas desencadenantes.
hay algunos medicamentos que van a provocar que se manifieste la porfiria. El tratamiento va a ser la administración, por ejemplo, de una molécula que se llama hemina y que va a evitar las crisis agudas, y el soporte sistemático a través de analgésicos, a través de la administración de ansiolíticos y obviamente evitar la sobrecarga de hierro y evitar, en el caso de que haya se me fue sensibilidad al sol, fotosensibilidad, entonces hay que evitar el calor, hay que evitar la exposición directa al sol. ¿Qué más? Vamos a hablar ahora un poquitito de las porfirias secundarias. En el caso de las porfirias secundarias, no hay una alteración genética, sino que en este caso son trastornos adquiridos del metabolismo de las porfirinas. Entonces, las porfirias secundarias son alteraciones adquiridas que van a interferir en la vía. Vamos a venir a la interior, no a esta imagen, ¿sí? Entonces, no es congénita, es adquirida y que interfieren en las vías de la síntesis del grupo hemo, produciendo también un acúmulo de porfirinas o sus precursores sin mutación congénita. Pero los síntomas que van a producir son bioquímicamente semejantes y clínicamente también semejantes a las hereditarias, a las genéticas. ¿Qué es lo que puede provocar una porfiria secundaria, una porfiria adquirida? Una inhibición, ya sea directa o indirecta, de las enzimas que producen el grupo hemo. Puede haber, por ejemplo, una inhibición enzimática tóxica. Y esta inhibición enzimática tóxica es causada, por ejemplo, por la intoxicación con plomo. Aquí tenemos intoxicación por plomo y aquí también tenemos intoxicación por plomo. Entonces, en el caso de la intoxicación por plomo, va a provocar la inhibición de la enzima a la sintasa. Y en este otro caso va a provocar también la inhibición de la ferroquelatasa. Entonces, cuando el paciente tiene intoxicación por plomo, se va a producir una porfiria secundaria. No nos olvidemos que la intoxicación por plomo recibe el nombre de saturnismo. Entonces, nos va a inhibir a estas dos enzimas clave. En el primer caso, vamos a tener un acúmulo del ácido aminolevulínico. Y en este otro caso, vamos a tener una disminución de la quelación al grupo o al hierro. Entonces, vamos a tener un aumento de la SIC-protoporfirina. No sé si está comprendido. Sí, doctora. Muy bien. Algunos fármacos o drogas también pueden provocar estas porfirias secundarias. Muchos fármacos van a activar el sistema para poder ser metabolizados, van a activar el sistema del citocromo P450. Lo que va a provocar que se consuma mayor cantidad de hemo. Y esto va a estimular a la sintasa a que resintetice una
unidad de hemo para reponer el que está siendo utilizado para la desintoxicación de estos fármacos. Entonces, en las personas que tienen una deficiencia, pero no importante, de estas enzimas, debido a la sobreproducción de estos grupos hemo, entonces van a provocar que los fármacos desencadenen crisis agudas en pacientes que tenían la deficiencia genética latente, es decir, que van a provocar que se active la porfiria. ¿Cuáles son estos fármacos? Por ejemplo, los barbitúricos, los anticonvulsivantes, algunos antibióticos, la rifampicina, por ejemplo, algunos anestésicos, algunos esteroides, el alcohol, también van a ser capaces de activar esta porfiria que se encontraba latente. Es muy importante recalcar que en este caso no todos los individuos, no todos los pacientes tienen riesgo con estos fármacos. ¿Quiénes están en riesgo? Los pacientes que tienen una porfiria latente, es decir, una deficiencia de estas enzimas, pero la deficiencia no es tan importante que me va a provocar ya la sintomatología característica de una porfiria primaria, sino son pacientes que tienen esta deficiencia no clínica y que con estos medicamentos recién se va a provocar una crisis severa. No sé si está comprendido, por favor. Sí, doctora. Ok, muy bien. Entonces, con esto habríamos concluido el tema. ¿Qué es lo importante? La síntesis justamente del grupo hemo y que puede tener dos tipos de patologías. Unas porfirias primarias o porfirias genéticas y pueden también tener o puede haber también la porfiria secundaria. La más común de todas ellas, pues obviamente es la intoxicación por plomo. Muy bien, entonces con esto hemos concluido. Recording stopped. Ácido úrico. Tengan un lindo fin de semana